Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Biología para Cabezones. Es un gusto estar otra vez con ustedes. En esta oportunidad les traigo un nuevo tema para seguir aprendiendo un poco de lo que es el cuerpo humano. Vamos a hablar hoy del sistema digestivo. En capítulos anteriores, en videos anteriores, estuvimos hablando de otros sistemas de órganos y estuvimos refiriéndonos a la nutrición. Y decíamos que la nutrición es un proceso muy complejo donde trabajan juntos varios sistemas de órganos de forma integrada para conseguir esto que necesitamos para mantenernos con vida, que es la materia y la energía. Ahora, esa materia y esa energía ingresa al cuerpo humano a través de este sistema de órganos, en el cual vamos a ir aprendiendo cosas generales en el día de hoy, porque en un corto periodo de tiempo que tengas una idea de qué se trata el sistema digestivo y lo puedas seguir investigando por tu cuenta. El sistema digestivo es un sistema conformado por órganos que forman una estructura tubular que empieza en la boca y termina en el ano. Atraviesa todo el cuerpo humano y en ese camino de recorrer el cuerpo humano lo que hace es prepara a los alimentos para que entreguen sus nutrientes y esos nutrientes puedan pasar a la sangre. En ningún momento el alimento que ingresa, tal como está, tiene contacto con la sangre de forma directa. Lo que pasa es que es degradado a través de dos procesos, uno es físico y el otro es químico. Estos procesos lo que hacen es van desmenuzando los alimentos a su estructura molecular. Es decir, hasta una estructura muy pequeña que puede ser absorbida a través de los tejidos para llegar a la sangre. Y este proceso comienza en la boca, que es la cavidad oral, que es por donde ingresa la comida. En su parte anterior, es decir, en la parte de adelante, está conformada por dos repliegues de la piel, que son los labios. Los labios cumplen la función de tomar el alimento, lo lleva hacia el interior de la boca, donde se va a encontrar con otros órganos que van a comenzar el proceso digestivo. Los dientes son una parte fundamental de la boca, son estructuras sólidas. Un niño pequeño al cual recién le aparecen los dientecitos va a tener en total 20 piezas dentarias distribuidos, 10 en la parte superior y 10 en la parte inferior. Una persona adulta tiene mayor cantidad de piezas dentarias, tendría una cantidad total de 32 piezas dentarias. Esas 32 piezas dentarias se distribuyen en 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. Entre esos 12 molares a veces no están los 12 presentes porque también se incluyen 4 muelas que llamamos muelas de juicio. Algunos, especialmente en el sexo femenino, la cavidad oral no tiene lugar suficiente para que se desarrollen esas muelas y directamente no aparecen. Falta piezas dentarias, la persona el proceso digestivo no se puede llevar a cabo de forma totalmente efectiva. Recuerden que los dientes lo que hacen es rompen, rasgan, trituran y maceran. Es una transformación física la que hacen. La masticación es parte del proceso digestivo, es parte del proceso físico de la digestión. Luego tenemos otro órgano importante en la boca que se encarga de mezclar los alimentos con la saliva y es la lengua. Además de mezclar los alimentos con la saliva, también cumple una función muy importante que es la de detectar los gustos de lo que vamos a consumir como alimentos. La lengua también participa de otras funciones que no tienen que ver con la digestión, que es el habla, por ejemplo. Pero bueno, lo que nos interesa hoy es su participación en el aspecto digestivo. Luego tenemos dos paladares, en la parte inferior un paladar blando y en la parte superior tenemos un paladar duro, ¿sí? Está formado por una bóveda de huesos recubiertos por una membrana y un tejido muy laxo. También en la boca vamos a encontrar ubicada un grupo de glándulas llamadas glándulas salivales. Estas glándulas salivales tenemos glándulas sublinguales que se encuentran por debajo de la lengua, glándulas submaxilares y parótidas que están acá, ¿sí? Estas glándulas lo que van a producir es
Es un compuesto líquido que nosotros le denominamos saliva. En esa saliva están presentes enzimas que van a degradar los alimentos, especialmente aquellos alimentos que contengan azúcar en su estructura. Es decir, por ejemplo, las harinas, los almidones y todas aquellas cosas dulces, ¿no? Va a empezar su digestión química en la boca. Una vez que se formó, los dientes trituraron, mezclaron con la saliva y la lengua contribuyó a ese proceso de masticación, ¿sí? Que debe ser lento y debe ser continuo, y para formar lo que se conoce como bolo alimenticio. El bolo alimenticio está conformado por el alimento triturado, macerado y bien empapado con la saliva. Entonces, ese alimento va a la parte posterior de la boca. En esa parte posterior de la boca nos vamos a encontrar con la faringe. La faringe es un tramo muy corto del sistema digestivo que comienza en la parte posterior de la boca y se conecta por debajo con el esófago. En la faringe vamos a encontrar una estructura alargada denominada epiglotis. En la parte inferior media de la vamos a encontrar la epiglotis, que va a evitar, que es como una tapita, ¿sí? Porque recordemos que la faringe la compartimos con el sistema respiratorio. Y cuando ingerimos los alimentos debemos tapar la entrada de la tráquea para evitar que los alimentos pasen a los pulmones o al sistema respiratorio. Entonces esta tapa lo que hace es obstruye esa entrada y permite que el bolo alimenticio se desplace hacia el esófago. Bien, en la faringe, una vez que el bolo alimenticio ingresa a la faringe, se da el proceso de deglución. La deglución es lo que comúnmente nosotros llamamos tragado. Cuando nosotros tragamos el alimento, una vez que llega allí, pasa a un estado automático de procesamiento de la digestión. Nuestro sistema digestivo se hace cargo del procesamiento automático del bolo alimenticio, que va a empezar su camino a través del largo proceso de digestión. Una vez que termina la faringe se continúa con el esófago. Dicho sea de paso, la faringe solamente mide 13 centímetros de largo, así que es un paso bastante rápido. Estamos en el esófago. El esófago es un tubo prolongado con paredes que está tapizada totalmente por músculos, y cuando no ingresa el bolo alimenticio está totalmente comprimido, es decir, es un tubo virtual, ¿sí? Que solamente abre su paso ante el ingreso del bolo alimenticio. Ahora, el esófago tiene un largo de 22 a 25 centímetros, nace en la parte del cuello, atraviesa el tórax y termina ingresando en el abdomen. Empuja al bolo alimenticio a través del movimiento de sus paredes, que son musculares y que se denomina movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos lo que hacen es van empujando al bolo alimenticio hasta llegar al siguiente órgano del sistema digestivo, que es el estómago. Entonces, en la parte final, en la unión que tiene con el estómago, vamos a encontrar una válvula. Ahora, esa válvula lo que permite es que funciona como una tapa que evita que el contenido del estómago vuelva nuevamente al esófago, provocando que las paredes del esófago se dañen por la presencia de jugos gástricos, porque el jugo gástrico del estómago, ya lo vamos a ver, tiene un pH bastante ácido, entonces quema las paredes del esófago. Entonces tiene una válvula allí. Esa válvula es muscular. A veces esa válvula puede llegar a fallar, provocando lo que se conoce como hernia hiatal. Entonces el esófago empuja el bolo alimenticio hasta llegar al siguiente órgano, que es el estómago. Ahora vamos a ver cómo está formado el estómago. Al ingresar al estómago tengo una válvula que se llama cardia, que es justamente lo que te estaba comentando hoy, que evita que vuelva otra vez el contenido hacia el esófago. Ahora, el estómago está dividido en tres grandes zonas o lugares. Es un saco de músculo, es decir, es como una bolsa de músculo donde tengo un fondo, un cuerpo y un antro.
un fondo, cuerpo y antro. Ahora, en esos lugares lo que va a pasar es que en las paredes del estómago se produce lo que se conoce como jugo gástrico. Este jugo gástrico tiene la característica de que tiene incluida enzimas y además tiene un pH, es decir, que tiene una acidez bastante pronunciada, es decir, tiene características ácidas. El jugo gástrico tiene características extremadamente ácidas que va entre 1 y 3 o 2 y 3. Ese es el pH del estómago. ¿Por qué es así? Porque las enzimas que produce el estómago actúan con ese pH que es muy ácido. De lo contrario, las enzimas quedarían inactivadas. ¿Y para qué sirven esas enzimas? ¿O qué son las enzimas? Son compuestos químicos que permiten degradar, es decir, desarmar las estructuras químicas a moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas por la sangre. Sin la presencia de las enzimas, esas estructuras no pueden ser desarmadas. Es como que vos tengas un elemento, una bicicleta, y la pretendas desarmar sin ningún tipo de llaves. No lo vas a poder hacer. Tenés que tener las llaves adecuadas para poder ir sacando parte por parte y poder desarmarla, ¿sí? Entonces las enzimas son esas llaves que le van a permitir al sistema digestivo desarmar esas moléculas y poder absorberlas como nutrientes. Esas moléculas que va a digerir el estómago especialmente son las proteínas. Las proteínas son estructuras moleculares de gran tamaño que deben ser desarmadas para poder absorber sus componentes principales, que son los aminoácidos. Nosotros lo que necesitamos de las proteínas en general son los aminoácidos, que nos va a permitir fabricar nuestra propia proteína. Entonces en el estómago lo que pasa es que se producen enzimas que van a degradar mayoritariamente las proteínas. No significa que no se sigan degradando los demás nutrientes, como los glúcidos y los azúcares, se siguen degradando, ¿sí? Pero el componente principal de la digestión del estómago se basa en la digestión de las proteínas. Bien, ¿qué otras cosas se hacen en el estómago? Se absorbe también el agua y otros compuestos líquidos, como por ejemplo el alcohol. Cuando se bebe alcohol, la mayor parte es absorbida rápidamente en el estómago. Cuando el bolo alimenticio se expone a el jugo gástrico actúa matando todos los la gran mayoría, no todos, la gran mayoría de los microorganismos que ingresan con los alimentos se mueren en contacto con ese jugo ácido, y las enzimas empiezan a trabajar en la estructura de ese bolo alimenticio. Deja de ser un bolo alimenticio y se transforma en una papilla acuosa, es decir, con gran contenido de agua, como si fuese un licuado. Ese licuado recibe el nombre de quimo. Ahora, ese quimo, una vez que está listo, ¿sí? Y además el estómago hace unos movimientos en sus paredes que produce la mezcla de ese quimo. Cuando el quimo está listo, abandona el estómago en su parte inferior por otra válvula que es el píloro. Ahora, el píloro se abre dejando pasar el quimo hacia otro órgano del sistema digestivo, que es el intestino. Pero tenemos dos tipos de intestino en el sistema digestivo. Tenemos intestino delgado e intestino grueso. En este caso estamos en presencia del intestino delgado. Hasta ahora no se absorbió muchísima cantidad de nutrientes. La gran cantidad de nutrientes todavía está presente en ese licuado que se va a vertir en el intestino delgado. Se abre la válvula del píloro y se deja pasar el licuado, el quimo, hacia el intestino delgado. El intestino delgado se divide en tres porciones: duodeno, yeyuno e íleon. Empecemos con el duodeno, la porción más corta del intestino delgado, pero una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en el duodeno, que tiene una forma de C, aquí lo vas a ver, tiene
un corto trayecto, pero en ese trayecto se vierten las secreciones de dos órganos fundamentales que trabajan también con el sistema digestivo, que se las llama glándulas anexas, porque son glándulas justamente que producen enzimas en algunos casos, y ahí ya vamos a ver qué produce cada una, y lo vierten su contenido al interior del tubo digestivo, en este caso al duodeno. La primera glándula anexa que tenemos es una de las más grandes del cuerpo humano, el laboratorio del cuerpo humano, a donde van todos los nutrientes para ser preparados para que se transformen, ya sea en elementos que van a formar parte de nuestras células o en elementos productores de energía. Es el hígado. El hígado produce una sustancia de carácter básico que va a neutralizar el ácido que proviene del estómago. Es fundamental su trabajo y esa sustancia se llama bilis. Entonces la bilis se produce en el hígado, va hacia un lugar donde se concentra, que es la vesícula biliar, que es como una bolsita donde se va a cargar de bilis. La bilis se produce constantemente en el hígado y es acumulada en la vesícula biliar. De ahí se drena o se envía ese líquido, la bilis, hacia el duodeno para neutralizar el ácido que viene del estómago. Entonces, eso es lo que hace la bilis. Es muy importante su trabajo. A medida que la bilis es producida y se almacena en esa vesícula biliar, puede que se produzca una especie de sarro que con el tiempo se van a transformar en cálculos, que es lo que generalmente se conoce como cálculos biliares. Y a veces esos cálculos biliares pueden ocasionar que se tranquen los conductos biliares y se produce las crisis que conllevan o que nos llevan a una intervención quirúrgica para sacar esos cálculos biliares, ¿sí? Ahora, la importancia de la bilis radica en eso, en que contribuye a disminuir el pH del quimo, que se va a transformar en kilo, ¿sí? Entonces, en esa primer porción también confluye la producción de otra glándula, que es el páncreas. El páncreas nos da una secreción en enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas van a degradar o nos van a permitir digerir más que nada los lípidos. En el estómago atacábamos las proteínas a través de las pepsinas o las amilasas, y con la producción del páncreas vamos a atacar esos compuestos químicos que son los lípidos, que también nos van a dar una gran fuente de energía. Confluyen en un canal que se llama colédoco y vierten sus secreciones al interior del duodeno. Mezclan con el jugo que viene, con el quimo que viene del estómago, y se va a transformar en quilo, una sustancia mucho más laxa, con estructuras de moléculas mucho más pequeñas que van a poder filtrarse hacia el interior de las paredes del intestino delgado y van a poder ser absorbidas por la sangre. El interior del intestino delgado está caracterizado porque tiene unos repliegues en forma de pequeños dedos o vellosidades, que son las vellosidades intestinales. Están muy irrigadas sanguíneamente y permiten el paso o la absorción de esas sustancias que están presentes como nutrientes. En ese líquido que se formó por el proceso digestivo. Ahora, ese líquido va a continuar su camino en la segunda porción del intestino delgado, que se encarga de la absorción de la mayor cantidad de nutrientes. En el duodeno se absorbe también una pequeña cantidad, pero no es tan considerable como la que se va a absorber en el yeyuno. El yeyuno mide aproximadamente 2,5 metros. Su naturaleza es más que nada de aproximadamente de 2,5 metros y su función es más que nada la de absorción. Entonces, en todos esos 2,5 metros de longitud que tiene, se va a absorber la mayor cantidad de nutrientes, que fruto de la digestión física y química que sufrió el quimo y el kilo.
Ahora, esa absorción se va a dar en ese periodo que lleva el recorrer toda su longitud de 2,5 metros. Cuanto más largo sea el yeyuno, mejor absorción va a tener. Entonces, si se acorta el yeyuno, se acorta el proceso de absorción también de algunos nutrientes. Desde allí vamos a pasar al ilion. El ilion tiene 4 metros de largo aproximadamente, y lo que más se absorbe allí son las sustancias como las vitaminas, el potasio, el sodio. Entre las vitaminas que se absorben podemos mencionar la B12, por ejemplo. También un poco de agua es reabsorbida allí. Entonces estos elementos que no fueron absorbidos en el yeyuno, en el ilion van a seguir su camino de absorción. Se trata de aprovechar la mayor cantidad de nutrientes posibles presentes en ese líquido que se formó después de haber ingerido el alimento. Recordemos que el proceso de digestión dura mucho más de lo que nosotros pensamos, porque desde la ingestión hasta la eliminación de los desechos, allí termina el proceso de digestión. Una persona puede desayunar hoy y terminar su proceso de digestión mañana por la mañana, por ejemplo. Y durante todo ese proceso, durante todo ese periodo de tiempo, eso que ingresó por la boca estuvo siendo digerido y transformado física y químicamente por un periodo que va más allá de las 24 horas inclusive. Bien, terminamos con el intestino grueso. En el intestino grueso se produce la mayor absorción de agua y sales minerales. El intestino grueso está conformado por 3 tramos bien diferenciados: el colon, ascendente, transverso y descendente. En el colon, cuando se conecta el colon con el intestino delgado, en la conexión del colon con el intestino delgado, que se llama ciego, vamos a encontrar una pequeña estructura en forma de dedo que se conoce como apéndice. La función específica del apéndice en la digestión no está bien determinada, pero se cree que habría sido restos de órganos vestigial. Es decir, es como un anexo que antes habríamos tenido, porque seguramente evolutivamente teníamos otro tipo de alimentación cuando éramos menos evolucionados que ahora. Y ahora tenemos otro tipo de alimentación y por lo tanto esa parte ya no cumple una función en el sistema digestivo. Así que esa es la parte que no se extirpan cuando se infecta, por ejemplo, ya sea por cuestiones de bacterias u otras cuestiones. Bien, entonces el colon. ¿Qué vamos a encontrar en el colon? Debilitan que se produzcan compuestos químicos que nuestro cuerpo no lo pueden hacer, que es una serie, un complejo de vitaminas que nuestro cuerpo no lo puede fabricar por sí mismo. Así que es una relación de simbiosis que existe entre microorganismos y nuestro sistema digestivo, especialmente el colon. Ahora, el colon en todo su recorrido tiene mayormente la función de absorción de líquidos hasta que se produzca lo que se conoce como materia fecal al finalizar del trayecto. Ahora, al finalizar del trayecto, el colon se va estrechando y vamos a encontrar un colon en forma de S, ¿sí? Al finalizar el colon descendente, y allí vamos a encontrar el recto y un anillo muscular denominado ano que se encarga de expulsar la materia fecal durante el proceso de defecación. Y allí terminaría el proceso digestivo. Por supuesto que es mucho más complejo de lo que yo te mencioné ahora. El proceso digestivo es muy intenso, puede ser alterado por múltiples factores. La digestión puede ser alterada por factores químicos. En cuanto a la composición de los alimentos que comemos, puede ser alterado por factores físicos o las bajas temperaturas, las altas temperaturas, la presión atmosférica. Todo ello puede influir en el proceso digestivo. Una de las alteraciones que puede sufrir el sistema digestivo es, por ejemplo, por el acto de fumar. El acto de fumar puede afectar de diferentes formas al sistema digestivo. Puede afectar en su estructura mecánica y física, alterando la presencia de piezas dentarias, ya que el tabaco produce justamente un deterioro de las piezas dentarias, y al carecer de esas piezas dentarias se produce una mala masticación y un mal proceso de digestión en la boca.
Pero además los compuestos químicos también van a obstaculizar no solamente la estructura química de los alimentos, sino también la absorción de los mismos. Así que una persona que fuma ve obstaculizado su proceso digestivo en el desarrollo con normalidad de todos los órganos involucrados en el proceso de la digestión, y también en la absorción de los nutrientes que son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo que vos tenés. Así que viéndolo de donde lo veas, el cigarrillo es algo que te causa mucho daño en tu sistema digestivo. Y si no me lo crees, seguí investigando, no te quedes con lo que yo te digo, siempre duda de las fuentes de información, trata de investigar y trata de sacar tus propias conclusiones. Bueno, me alegra que estés allí, me alegra que sigas tratando de estudiar y que sigas tratando de salir adelante. La verdad es que he buscado múltiples formas de captar tu atención. Ojalá que esta sea una de esas formas que den resultado. Ojalá que me hayas podido prestar atención, de que hayas podido aprender algo y que veas que el cuerpo humano es algo muy complejo y que es una maquinaria que la tenemos de regalo y que la tenemos que cuidar, porque de lo contrario no nos va a servir más adelante. Así que bueno, nada, sé feliz, seguí estudiando y lucha por tu sueño, que es lo que siempre te digo. Nos vemos en la próxima entrega.